Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Hoy en la Escuela de Familia Adoptiva, Acogedora y Colaboradoras tenemos la suerte de contar con un equipo de personas que en primera persona, de una manera o de otra, conocen bien el TEAF, el trastorno del espectro de alcohol fetal. Os lo voy a presentar y vamos a hablar sobre, sobre estas circunstancias que acompaña a algunos, puede acompañar a algunos de nuestros hijos o hijas y que pues plantea una serie de retos a la familia, a los profesionales sanitarios, a los educadores. Vamos a intentar avanzar un poco sobre este tema que está de tanta actualidad. Os presento a Jacinto Castillo. Él es papá de una niña que vive con estas circunstancias. Forma parte de una asociación que han desarrollado una plataforma muy interesante que conoceréis también en esta escuela de familia, que es el Visual TEAF. A su lado está Mercedes del Valle, que comparte vida y aventuras con Jacinto. También comparten hija y comparten también la experiencia innovadora del Visual TEAF. Nos acompaña también Óscar García, es neonatólogo del Hospital Clínico de Barcelona y también está implicado en el diseño, en esta plataforma que ha recibido un premio de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es el Visual TEAF. Es un experto en el tema. Begoña Fernández, también mamá relacionada con el TEAF. Marga Muñiz, que la conocéis muchas familias porque es colaboradora habitual de esta escuela. Ella es terapeuta, es pedagoga y logopeda y es una persona que ahora mismo pues es una de las referentes en el abordaje del TEAF en toda España. Además es la presidenta de la Asociación Tolerancia Cero. Bueno, pues del TEAF vamos a hablar, vamos a intentar compartir algunas ideas básicas, sencillas, para conocerlo mejor, para poder explicar pues algunas de las circunstancias que acompañan a nuestro hijo y a nuestra hija. Y la primera pregunta es para Óscar, ¿no? ¿Qué es esto del TEAF, del SAF, que se oye tanto y que, bueno, muchas familias estamos reconociendo algunos de esos síntomas en los comportamientos de nuestros hijos? Vale, empezaré por el principio, ¿no? El consumo de alcohol durante el embarazo afecta al desarrollo del sistema nervioso central, el cerebro para entendernos, aunque es un poco más amplio, y esto da lugar a una serie de lesiones en el neurodesarrollo y algunas lesiones físicas que luego se pueden identificar. Entonces, el trastorno del espectro alcohólico fetal es un espectro que incluye varias formas clínicas de la afectación producida por el alcohol durante el embarazo y que van desde un extremo donde está el SAF completo, el SAF parcial, trastornos congénitos relacionados con el alcohol y alteraciones del neurodesarrollo. Esta es la definición así general. O sea, hay como varias formas clínicas de la misma condición, que es el daño que ha producido el alcohol durante el embarazo en el desarrollo del sistema nervioso del ¿Y embrión. cómo se puede manifestar eso? Entonces hay dos cosas a distinguir. Una son los criterios diagnósticos, que pues hay un antecedente del consumo de alcohol, un peso, una talla, un perímetro craneal por debajo del percentil 10, y una serie de rasgos físicos, que es la abertura ocular, el filtro, que es el espacio que hay entre la nariz y el labio, en la forma del labio superior, y luego una serie de alteraciones psicológicas y conductuales. Esto es para el diagnóstico del TEAF. Y luego hay la expresión clínica que esto tiene, o sea, cuáles son los síntomas asociados
al TEAF y que pueden ser muy variados, no son iguales en todos los niños, ni cada uno de ellos una misma intensidad, y que pueden ir desde el autismo hasta retraso mental, hiperactividad, TDAH, o sea, hay varias formas de presentación. Marga, hemos hablado contigo alguna vez en esta escuela sobre pues esas manifestaciones en el comportamiento de niños y niñas que pueden estar afectados por el TEAF. ¿Cuáles son estos rasgos en el comportamiento más característicos? Bueno, es muy amplio, ¿no? Pero para ceñirnos a unos cuantos, quizás los más llamativos, pues, por ejemplo, son niños o niñas que les cuesta entender conceptos como el de la propiedad, lo cual acarrea muchos problemas si no tiene claro el concepto de propiedad. El concepto del tiempo, tampoco saben manejar bien el concepto del tiempo. Les cuesta también la gestión del dinero. Entonces, estamos diciendo 3 cuestiones que son básicas en la vida. Después, a nivel educativo o a nivel escolar, pues son niños que les cuestan mucho los conceptos abstractos. En cuestión, por ejemplo, de matemáticas, pues todo lo que son las series numéricas, la multiplicación, las tablas de multiplicar, por ejemplo, son un gran caballo de batalla para ellos. Y lo más complejo de todo, que lo que aprenden un día, al siguiente lo han podido olvidar. Entonces, esto, si no te lo dicen, si tú no lo sabes, no te lo puedes ni imaginar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se suele tachar a estos niños pues, de flojos, vagos, o que la familia tiene pocas habilidades parentales y no sabe educar al niño, no lo sabe gestionar, porque es imposible que un día lo sepa y al siguiente no. Pero claro, esa es una evidencia de este trastorno y que se malinterpreta tanto por parte de la familia como de los profesionales de la educación. Por lo tanto, es fundamental que esto se sepa, porque es que si no se castiga de manera injusta a estos niños porque tienen una discapacidad y entonces lo que se está sancionando es la discapacidad. Y si esto lo trasladamos ya, por ejemplo, a la edad adulta, o adolescente, joven, si no tiene un buen concepto de la propiedad, puede tomar cosas, coger cosas, como dicen ellos, no, he robado, lo he cogido. Fijaos, la diferencia nosotros lo tenemos claro, pero ellos no lo ha robado, lo ha cogido, ¿no? Pero claro, esto le puede llevar a tener problemas con la justicia. ¿Y qué ocurre? Que como el sistema judicial tampoco conoce el trastorno, pues se puede criminalizar la discapacidad porque están haciendo esto, porque tienen una discapacidad. Entonces también es importante que lo conozca el sistema judicial y el sanitario, básicamente, porque hacen falta diagnósticos, como ha dicho Oscar. Hay unos criterios diagnósticos, pero que son desconocidos por la mayoría de los profesionales de la salud. Entonces la mayoría de estos niños están diagnosticados de TDAH. Y el TDAH o la hiperactividad es solamente un aspecto de algo muchísimo más complejo que es el TEAF. A Jacinto, Begoña y Mercedes le hemos pedido que participen en esta entrevista. Ellos conocen este trastorno en primera persona, pero lo que le hemos pedido es que, como se relacionan con muchas familias y conocen bien pues, casos que ocurren en su entorno, pues que nos hablen pues de esta realidad que conocen, no tanto de su experiencia personal. O sea, que todo el saber que tienen como expertos y expertas en el TEAF lo tienen pues de oír, de aconsejar y de apoyar a otras familias. Y Begoña, cuando hablaba Oscar y cuando hablaba Marga, estaba sintiendo con la cabeza, sí, ¿no? porque todo lo que has dicho es verdad. Incluso les ha faltado decir algunas cosas, pues por ejemplo, el no saber estar, lo que vamos a saber estar, no saben las relaciones sociales, no interpretan los gestos de postura, las ironías, no captan nada. Entonces, claro, la relación entre sus iguales es nula, está muy distorsionada. Problemática. Sí. Y luego eso, trastornos también de apego. No son capaces de establecer vínculos afectivos, o sea, ya no con amigos, sino es que con las familias, o no hay esa, no hay lazos. O sea, en algunos casos sí, pero muchas veces se ve que aunque lo intentan, se quedan ahí, que no son capaces de empatizar, si tú estás mal, no son capaces de verlo. Si me permite un apunte a lo que estás diciendo, que es totalmente cierto, creo que parte del problema se debe a que no se han hecho diagnósticos precoces, claro, que hubieran ayudado mucho, claro, a que no se hubieran desarrollado esas circunstancias secundarias, digamos, ¿no?
Ahora se empiezan a hacer diagnósticos, pero claro, un alto porcentaje de estos niños ya son adolescentes o adultos, ¿no? Sí. Si se hubiera empezado a trabajar desde niños, algunas de estas cosas se habrían sabido o podido canalizar mejor. No digo que hubieran desaparecido, pero sí por lo menos canalizar mejor. Eso ¿Algunos rasgos más, Mercedes, Jacinto, que os transmitan la familia? Sí, lo más significativo empieza en primaria, o sea, en segunda primaria. Cualquiera que tenga un chico o una chica con este trastorno, pues ya le va a llegar del colegio que no supera. Es la primera señal que vas a tener de tu hijo le pasa algo, ¿no? Entonces, lo bueno, que también enlazo con lo que dice Marga, es que es importante tener diagnóstico, porque una vez que tú sabes qué le pasa, cuando tú puedes empezar a explicarle a los profesionales y explicarte a ti, explicarle a tu hijo qué es lo que le pasa y cómo podemos mejorarlo. Pero sí, o sea, en la escuela, al inicio de la primaria, donde ya va a tener, porque no va, o sea, para pasar primaria necesita saber la hora y saber las monedas. Una cosa así que parece muy básica, pues estos chicos no lo van a superar. O sea, no saber la hora, la nuestra, que ya tiene 17 años, sigue teniendo problemas con el reloj analógico. Y con las monedas igual, o sea, ella da 10 euros, pero la vuelta no es capaz de ver si está bien o no. O sea, entonces ahí es una señal clara para cualquiera que tenga un hijo y ya así de pequeñito venga con esos problemas, pues ya sabes que puede tener esta patología si en algún momento hay un consumo de alcohol por parte de la madre o en el embarazo, pues ya puede tirar por y ir hacia un diagnóstico fundamental. ¿Cómo se hace el diagnóstico, Oscar? ¿En qué consiste el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico básicamente es clínico, porque los parámetros que lo definen son clínicos y es esto, es tener el antecedente confirmado y en diferente proporción para estar en uno de los cuadros del espectro. Tienes que tener un peso, una talla, un perímetro craneal por debajo de un valor o, en el caso neurológico, algunos síntomas alternativos. Y tienes que tener los rasgos físicos, que son estos tres, la abertura ocular, el filtro y el labio, y un trastorno de la conducta o cognitivo, para poder establecer el diagnóstico y decir si tienes TEAF o no y dentro del TEAF en qué lugar estás. Y luego hay una cosa que también hay que tener en cuenta, que muchos de estos niños son adoptados y por lo tanto incorporan un antecedente que es muy relevante y que afecta a su desarrollo neuropsicológico, y es el abandono que han sufrido hasta el momento de la adopción, que también hace daño y que se suma al efecto deleterio que tiene el alcohol durante el embarazo. Porque el TEAF puede generarse siempre que haya habido ingesta de alcohol. Sí, lo que pasa es que el consumo de alcohol no implica automáticamente que tengas el TEAF. Evidentemente está en relación, cuanto más consumo, más posibilidades de tenerlo. Se calcula que aproximadamente un 40% de los niños expuestos no desarrollan la alteración, pero esto no son estudios científicos, sino que son epidemiológicos, porque claro, depende también del entorno. El consumo que tenemos en nuestro entorno, que es beber un poco cada día, probablemente da problemas que no pueden catalogarse de TEAF, pero que están relacionados con el alcohol, aunque no cumpla todos los criterios. Pero muchos de estos niños que vienen de países donde el consumo es prácticamente del 100% de la población, mucho más mujeres que han perdido la custodia o la han abandonado por un problema social que comporta siempre un consumo de alcohol importante, pues en estos casos está directamente relacionado. ¿Sí? Mercedes, ¿qué es lo que más preocupa ¿qué es lo que más preocupa a los padres? A la familia. A la familia. Pues yo creo que lo que más preocupa es lo que nos preocupa a todas las familias, independientemente de que tenga un trastorno o no, que es el futuro, ¿no? El futuro de nuestros hijos. Nos preocupa a todos los padres, y en el caso de nuestros hijos que son más vulnerables, nos preocupa bastante, porque son chicos y chicas que tienen una discapacidad que probablemente les dificulte, si no impida, el tener, bueno, pues cuando los padres que estamos arropándolos no estemos presentes, pueden tener dificultades a la hora de tener, bueno, pues un trabajo y una forma de vida. Entonces eso realmente es una de las preocupaciones de las familias, en general de las asociaciones, sobre todo cuando los chicos y chicas van cumpliendo su mayoría de edad y cuando además van porque están excluidos del sistema educativo. Realmente chicos TEAF y chicas TEAF que tengan la ESO son pocos, que tengan bachiller muchísimos menos,
y realmente que puedan tener una evolución exitosa en unos estudios avanzados, pues es bastante complicado porque sí que tienen muchas dificultades, lo que comentaban ellos, con las cosas abstractas, con la memoria, les cuesta mucho. Entonces, sí que nos preocupa porque además vemos que la sociedad no está preparada para la diversidad. Entonces sí que una de las cosas que sí que queremos como familias y también como con las plataformas es intentar buscar trabajos con empleo, formación con empleo, un poco que para estos chicos. Son chicos y chicas que, aunque a pesar de sus dificultades, tienen unas fortalezas muy buenas que no siempre están reconocidas en el sistema educativo, porque van más relacionadas con la naturaleza, con el entorno, con animales, pero que pensamos que teniendo un diagnóstico precoz, cambiando sobre todo presión sobre ellos, acerca de presionarles sobre cosas que no pueden llegar y intentándoles sacar la fortaleza, pensamos que sí que pueden tener una evolución positiva. En eso estamos trabajando y yo creo que es lo que me preguntaba, una de las prioridades de las familias, ¿no? Marga, tú comentabas que lo importante es tener un diagnóstico precoz porque se pueden hacer cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tratamiento, qué abordaje terapéutico tienen estos niños? Pues mira, el abordaje terapéutico lo empezaría yo no con los niños, sino con los padres y las madres. ¿Por qué? Porque es fundamental que ellos entiendan bien cuál es la situación. Primero que, lleva un tiempo la aceptación del problema. Necesitan hacer, digamos, también un duelo por el hijo soñado o la hija soñada que no tiene. Y a partir de que uno asume que tiene un hijo con una discapacidad, pues empieza a presionarlo menos, porque claro, mientras no sabe el diagnóstico o no lo ha aceptado, pues entonces, como decía Mercedes, se le presiona mucho, sobre todo a nivel educativo. Se tienen expectativas que son imposibles, son irrealizables. Como bien ha dicho, difícilmente llegan a terminar la ESO, menos el bachillerato, pero se les presiona constantemente para que lo alcancen. Entonces, yo en mi práctica profesional lo que me he encontrado es que la mayoría de los conflictos graves que tienen de comportamiento o de relación dentro de la familia se han originado por la presión con el tema educativo. Porque la escuela, que no entiende el problema y además malinterpreta el problema y lo achaca a problemas de que no saben educar a sus hijos, entonces traslada esa presión a la familia y la familia la traslada al niño o a la niña. Entonces ya por ahí empezamos con unos niveles de ansiedad impresionantes y un estrés desmesurado, tanto por parte de los niños como de los padres. Entonces el primer abordaje es bajar los niveles de ansiedad de todo el mundo, porque claro, el adulto es el que tiene más capacidad. Entonces los primeros que tienen que rebajar su nivel de estrés son los adultos. Y después, si hemos conseguido bajar ese nivel de estrés, los niños tienen muchísimas más posibilidades de alcanzar objetivos, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Claro, los niños van creciendo y ahora ya me llegan adolescentes, ¿no? Entonces, tanto la familia como los niños vienen de un sufrimiento de años. Entonces, cuando estamos consiguiendo logros con ellos, ¿no? Por ejemplo, a nivel educativo, de comportamiento, de lo que sea, me llama la atención mucho una cosa, y es que estamos trabajando, está la madre, por ejemplo, y el niño, y estamos celebrando algo que se ha conseguido, pero inmediatamente sale la madre con un pero de un miedo, de sí, pero esto le sale un miedo que tiene toda la razón del mundo para tener, porque viene de una experiencia de años también de sufrimiento, la madre. Pero claro, entonces el niño se dispara automáticamente. A mí me sorprende cómo está plácidamente hablando del asunto y de pronto se le ponen los ojos vidriosos, se pone atacado, empieza a decir palabrotas de todo tipo a raíz de un estímulo que ha recibido de un miedo que le ha producido la situación a su madre en ese caso, ¿no? A su padre, que da igual, ¿no? Es decir, estamos celebrando algo, pero el miedo acumulado es tan grande que, bueno, sí, pero ¿y esto otro? Y entonces, por eso digo que en realidad quien tiene más recursos somos siempre los adultos. Entonces, mucho del bienestar de los menores depende del bienestar de los adultos. Entonces, por eso yo siempre digo que primero a mí no me traiga a su hijo ni a su hija, que vengan ellos. No lo entienden la mayoría de las veces, pero no lo vas a ver, yo ya lo veré.
pero es que primero os tengo que ver a vosotros, porque vosotros sois los que estáis con ellos más. Todo el día, A mí claro. me lo puedes traer puntualmente, pero con quien vives contigo, ¿no? Y la verdad es que cuesta mucho porque hay mucho dolor también acumulado. Es decir, los niños vienen de experiencias traumáticas, pero los padres también vienen de experiencias traumáticas. Entonces yo creo que, digamos que hemos pasado una primera fase en la que se desconocían pues, los rasgos y todas estas cosas básicas, ¿no? Yo creo que eso ya lo sabemos, las familias eso ya lo saben, básicamente, ¿no? Ahora hay que dar un paso más. ¿Cómo gestionar todos esos años que se ha estado sufriendo? Y en el caso de los adultos, cómo gestionar ese dolor acumulado, ese miedo acumulado, como decía el otro día una madre, ay, pero es que tengo tanto miedo, porque claro, me lo ha hecho tantas veces, y entonces, claro, el hijo, otra vez, me lo estás reprochando, ¿cuántas veces, no? Claro, y la pobre mujer tiene razón, que es que viene de experiencias repetitivas de fracaso, de mentiras, de engaños, de robo, Entonces yo ahora, a estas alturas, pondría el énfasis mayor para que a ellos les vaya bien, trabajar los adultos. Óscar, ¿y con los niños qué se puede hacer? Tenemos el diagnóstico, sabemos que pues tienen este problema y a partir de ahí. Bueno, el diagnóstico es importante porque te explica un poco las cosas que le pasan. Desde el punto de vista médico no hay un tratamiento medicamentoso, excepto perdón, que tengas que tratar algún síntoma concreto. Si tienen hiperactividad y es susceptible de ser tratada con medicamentos, se puede tratar, a pesar de que en estos niños el tratamiento para la hiperactividad no es tan efectivo, es diferentemente efectivo que los que no tienen TEA. Y luego dependerá de los síntomas. Si tiene un síntoma depresivo, pues deberá tomar un antidepresivo, pero no hay un tratamiento médico específico para el propio TEAF. El TEAF no tiene tratamiento, la lesión no se soluciona, se puede tratar los síntomas o intentar mejorar las cosas, esto sí. Hay ensayos experimentales en modelos animales con antioxidantes y algún otro producto, pero que todo eso está en fase experimental, ¿eh? Pero propiamente el tratamiento etiológico no existe. Quizá lo único es que la prevención, hay que evitar el consumo de alcohol durante el embarazo, esto es clarísimo, desde que te quieres quedar embarazada, ¿eh? Pero luego el tratamiento sintomático. Y básicamente la parte más importante del tratamiento es tratamiento psicológico, fundamentalmente. ¿Por qué dices desde cuándo estás pensando quedarte embarazada? Porque lo importante es que en el caso del embarazo que no se consuma nada desde el momento en que estás embarazada. Cuando sabes que estás embarazada habitualmente han pasado al menos 2 semanas. Entonces el consejo es evitar el consumo de alcohol por parte de la mujer desde que se quiere quedar embarazada. Tampoco está claro que el alcohol no afecte, aparte durante el embarazo, a las propias células germinales, los óvulos de la mujer o los espermas del hombre. Hay estudios en marcha para ver si esto está así, probablemente se demuestre que también están afectados, entonces la idea, la recomendación es evitar el consumo de alcohol desde que la pareja quiere quedarse embarazada. Y familias, ¿qué funciona? ¿Qué les ayuda? ¿Qué va bien? En vuestra experiencia, en la experiencia de la gente que conocéis. Consejos. Vamos a ver. Para otras familias. Son muy difíciles, eso hay que dejarlo claro. Son niños muy difíciles porque su estructura o su lógica de pensamiento es difícil de entender. ¿Cómo es la lógica de pensamiento? Pues su lógica es como a saltos, o sea, no es línea recta, que es lo que yo digo. Para pasar de A a B, normalmente tú vas a ir por el camino más corto. Ellos dan muchas vueltas y siempre pensando en qué decirte, porque cuando es verdad que mienten mucho, confabulan. Esto es una cosa que pone muy nerviosa a las familias, pero más que mentir, realmente ellos no quieren mentir, lo que quieren es decirte lo que tú quieres oír. O sea, es muy típico que te quieran decir lo que tú quieres oír, aunque sea una tontería, porque hay veces que te están diciendo una cosa diferente de la que han hecho, que a ti no te importaría, pero te lo están diciendo porque creen que así te agradan más. Entonces, esta forma de pensar es muy difícil en el día a día, con los cuidadores, con las familias, con los profesores, para ponerte como adulto la gorra de decir, no me está mintiendo ni me quiere robar, sino que está intentando congratularse conmigo, a veces, incluso con diagnóstico y sabiendo que tiene una discapacidad, nos cuesta. Sobre todo si tienes un día un poco más regular. Entonces son muy difíciles para los cuidadores.
Es verdad que son súper cariñosos, tienen otras partes de época que son muy tal, pero el día a día de las 24 horas son muy O complicados. sea que una recomendación es pues la paciencia y intentar Totalmente. no olvidar que estos comportamientos o estas cosas que hacen responden A una discapacidad. a una discapacidad. Correcto, o sea, no Sí. es algo voluntario ni que Claro. no te quieren fastidiar la vida. Hay una cosa clave que es, no es que no quiero, es que no puedo. No pueden. O sea, una vez que tú cambies esa percepción, o sea, que es que no es que te está haciendo aposta, molestándote, sino es que simplemente no puede racionalizar esa instrucción que le estás dando. Pasa mucho en el colegio, que llegan por la mañana y le dicen, abrir el libro por el tema 3, que vamos a ver la evolución de los volcanes. Bueno, pues, probablemente un niño se ha quedado en abrir. O sea, el libro, la lección, ahí ya no ha llegado, porque el profesor tampoco se ha molestado en ver si él está entendiendo el mensaje. Entonces, tú como familia, ¿cómo mejoras? Pues cerciorándote de que te está entendiendo cuando está haciendo una comunicación. O sea, tienes que explicarse de tal forma que él te entienda. Muy importante el tema visual, que hoy lo hemos visto en una de las iniciativas, ¿no? O sea, esto es muy importante porque es la forma más fácil de que una persona de estas te entienda. O sea, ¿A qué te refieres? ¿A explicarle las cosas con sí, el manipulando problema es que ellos, objetos, ¿no? dibujando? Viendo. O sea, Cosas sencillas. tú, un Sí. mensaje escrito es muy difícil para ellos porque no tienen suficiente comprensión. Un mensaje oral es muy difícil porque, además, el problema que tiene es que ellos responden automáticamente. Entonces te dan la falsa impresión de que te están entendiendo. Está diciendo, sí, 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 sí. No te está entendiendo. O sea, no está cogiendo el mensaje que tú le estás dando. Entonces, tienes que ser consciente de ese y hacérselo y cerciorarte que te está entendiendo. Entonces ahí empiezan a mejorar. Si tú das por supuesto que le has dicho, no hagas esto, y ves que lo hace, dices, vamos, es que no me haces caso. No, es que probablemente la primera vez no te cogió el mensaje. O sea, no. Cerciórate de que lo que le dices lo capta y busca visuales, pues eso, las señales que han mostrado. Si tú le enseñas un dibujo, lo entiende mucho más fácil que un mensaje escrito. Son gente, la mayoría de ellos son adoptados, que han llegado en diferentes edades y que su percepción, yo con nuestra hija hace poco tiempo he descubierto que una palabra común, como puente, no la conocía. O sea, no, conocía la palabra puente, pero no su significado. No asociaba puente con un puente. Entonces, como esa hay muchas, pero automáticamente ellos copian muy bien el lenguaje, son capaces. Mercedes hizo un artículo en el blog o sea, son como un chatbot. O sea, tú puedes hablar con ellos, un chatbot. O sea, es, Como por un ejemplo, robot que te responde. tú llamas a un banco y te contesta un robot que ni te está enterando y estás hablando con una Y máquina. tú te crees que estás hablando con una persona. Pues con ellos pasa igual. O sea, tú estás hablando, él te contesta automáticamente, pero no está... No interactúa. O sea, no te está entendiendo ni... De este tema, perdona, Sí. en las dos guías que estábamos hablando antes, que son dos guías desarrolladas por dos autoras del GRIE. Se llama el TEAF en la escuela, una de ellas, y el TEAF en casa. Sí, estos dan pautas, son del equipo de Don Oscar y la Vendesa Group, que es una de las asociaciones de familias de TEAF, también está PASAD y hay algunas otras. Aquí te dan pautas muy concretas, tanto para la casa como para la escuela, de qué cosas hacer con estos niños que puedan resultar más, por ejemplo, el tema que hablaba tanto visual, que puedan ayudar, ¿no? a la hora de poder cuidar a estos niños. Begoña, tú decías mensajes sencillos, órdenes Todo sencillas. muy sencillo. Por sí. ejemplo. Sí, porque si les dices una frase larga, que a lo mejor para ti el mensaje es muy sencillito, no lo entienden, se queda en la mitad, como ha dicho Jacinto. Sí. ¿Podríais ponernos como un ejemplo de esos comportamientos que os sorprenden y que definen bien a un niño o una niña con este problema? Se levanta por la mañana. Por ejemplo, yo te puedo decir, para las cosas diarias que tienes que hacer la rutina, para lavarte los dientes, ducharte, tienes que estar recordándoselo. Tienes que estar normalmente recordándoselo. Si tú no se lo recuerdas, probablemente no lo vayan a hacer. Entonces, a lo mejor cosas visuales, donde tenga referencia y tal, les viene bien. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención,
Y es que yo creo que en el fondo, o sea, si ellos tuvieran una enfermedad grave que suponga tener que ir al médico ponerse una inyección, son capaces de morirse con tal de no ponerse la inyección. Ellos ven como la parte, digamos, inmediata. O sea, no son capaces de ver el más allá. Entonces, a mí me duele mucho una pierna, ¿vale? Si se lo digo a mi madre, me va a llevar al médico y a lo mejor me pone una inyección, porque un día me pusieron. Conclusión, no digo nada. Se me puede caer la pierna y no voy a decir nada. Este tipo de pensamientos les cuesta mucho, con lo cual el autocuidado de estos niños es difícil. O sea, no se cuidan. O sea, para ellos es más importante el que no le vayan a pinchar o tal, que el decir, es que realmente tengo un dolor fuerte y a lo mejor tengo este tipo de cosas. El tema es el tema ejecutivo. O sea, tú le das, por ejemplo, cuando decías, se levanta por la mañana, pues tienes que lavarte los dientes, haz la cama o recoge los calcetines y las cosas. Pues, cualquier persona, en tu procesamiento de esa información, pones un orden y lo haces. Ellos ese orden no lo tienen. Entonces, o sea, ese orden que tú lo tienes clarísimo, te lavas los dientes, haz la cama, recoge el calcetín, pues oye, tú en el minuto siguiente que se lo has dicho ya se lo ha olvidado. O sea, y es incapaz de enlazarlo. Entonces, por eso venía lo visual. Si él llega al cuarto baño y ve ahí lavarse los dientes, pues dice, si esto era de las cosas que yo tenía que hacer, pues me lavo los dientes. Porque, o sea, no me lavo los dientes porque no quiero. Es que esa es la clave, porque en la familia y en la escuela pasa lo mismo. No es que no quiero, es que no puedo, o sea, es que se me ha olvidado. Es uno de los problemas que tienen, que da muchos problemas negativos en la escuela, es el tema de no aprenden sobre los errores. O sea, tienes que cuando venga abrir el libro y que te vea yo con el libro abierto. Bueno, pues no lo abro, lo dejo guardado. Pues te castigo porque no has abierto el libro. El día siguiente, a la misma hora, hace exactamente lo mismo. Y la no lo profesora abres. dice, me está tomando Entonces, el pelo. ahora Claro, tú lo que me me estás a está mí es, retando. ahora te vas a enterar. Pero es que el problema Entonces, es que para que alguien sí. responda a un castigo, tiene que tener las bases cognitivas para hacerlo bien. Entonces, Como él bien decía, no lo hacen mejor, no lo hacen bien porque no pueden, no porque no quieren. Entonces, el castigo funciona si tú no lo haces porque no te da la gana. Ahora, si tú no lo puedes hacer, por más que te castiguen, te vuelve. Entonces, por eso es tan importante mantener siempre presente que tiene una discapacidad, que yo entiendo que en el día a día es difícil, como decía, claro, no sí se la que ahorra, se la tiene que poner cada 2 por 3 porque eso es lo que yo veo en la consulta muchas veces, ¿no? Que sabe la teoría la familia perfectamente, viene y me cuenta una cosa y digo, ya, pero eso tiene que ver con... Es que se me va en el día a día, hay se un me va. problema con los chicos y es que este tipo de discapacidad es invisible. Esto es muy importante. O sea, si tú tienes una discapacidad visible, sea cual sea, tú cuando ves a la persona ya visiblemente la ves y ya sabes que cambias tu forma de actuar con ella. Estos chicos no. Estos chicos son totalmente, parecen normales, sin ningún tipo de problema, y o tú tienes conciencia de su discapacidad y actúas en consecuencia, o pues, te vas a creer que te está retando, que no quiere trabajar, que es un vago, cuando... O sea, hemos tenido una experiencia en casa con otro chico con estos problemas y nuestra hija, que le daba clases a nuestra hija, y ella decía, es que no es capaz de aprenderse una frase. Digo, pues igual que tú, o sea, es que cuenta mucho, o sea, pero cuando lo sabes, pues tienes la paciencia, como ha tenido ella, de explicárselo más veces y a un ritmo más pausado, hasta que finalmente el chico, la verdad que ha conseguido aprobar, pero tienes que tener esa percepción. O sea, esa incapacidad invisible la tienes tú que tener asumida. Entonces, si lo llevas a un colegio, tienes que explicar muy bien cuál es el problema que tiene a los profesores y a la gente que interactúa con él para que lo tengan en cuenta. Es un poco parecido, yo lo asemejo a cuando tienes una pérdida de audición, que yo tengo un poco de pérdida. Yo la entiendo mejor porque, claro, tú vas a un sitio, te dicen las cosas, no lo entiendes bien, tienes que estar disculpándote. Perdone, ¿me puede por favor hablar más alto? Claro, ellos no tienen esa capacidad, porque si ellos pudieran decir, disculpa, ¿me lo puedes repetir que no me he enterado de nada? Sería más fácil, pero es que ni siquiera, con lo cual te estás diciendo que sí, como cuando estás hablando un idioma regular, sí, que te empiezan a hablar en inglés y tú, y no te has enterado de nada, pues es lo mismo que les pasa. ¿Qué problema hay con eso? Que la persona que te lo ha dicho cree que te lo ha dicho y que tú te has enterado y tú no te has enterado. Entonces ya hay un fallo de comunicación que se hace muy difícil decir, bueno, a ver, si yo te he dicho esto, no me obedeces, en vez de pensar que no te ha escuchado, piensas que no quiere hacerlo y que te está retando, ¿no? Y bueno, pues es un poco la dificultad, yo creo, de las más
la peor. Y todos estos síntomas tienen como una base neurológica. Detrás de esto hay un daño en el sistema nervioso. Sí, sí. Hay que pensar que estos niños se mezcla también el abandono, ¿eh? Pero la parte de los efectos del alcohol es una alteración del neurodesarrollo, con lo cual el cerebro a veces, habitualmente es que funciona mal y no funciona correctamente por un problema de mediadores y neurotransmisores. Pero a veces también hay problemas anatómicos incluso. Entonces este mal funcionamiento es el que hace que se exprese clínicamente de esta forma. Porque por la sintomatología que estáis describiendo, algunas personas que nos ven o en la sociedad en general pueden pensar que bueno, que simplemente son pues niños malos, ¿no? Que toda la vida lo ha habido, ¿no? Mal educados. Mal educados, Sí, niños, eso es. niños que no saben estar, niños que tienen dificultades escolares, que se olvidan o que no quieren recordar, que no quieren hacer, Desafiantes, desafiantes, negativistas, retadores, que no aprenden. negativistas, Pero es que rebeldes. estos síntomas tienen bastantes causas, no solamente es el alcohol, ¿eh? O sea, tú puedes tener un niño que haya tenido una meningitis neonatal o que haya tenido cualquier otra lesión, y eso puede expresarse clínicamente igual. Lo que pasa es que en estos niños la causa es el alcohol, asociado en muchos de ellos con el abandono. Pero la expresión clínica es la misma y el tratamiento es el mismo. ¿Y qué se hace, Marga? Pues, como hemos estado diciendo, básicamente asumir cuál es la situación, ponernos la gorra, como ha dicho Mercedes, ¿no? Es que tenemos que pensar que hay que ser, en estos casos, padres terapéuticos, padres y madres ¿Y cómo terapéuticos. se hace eso? O sea, Primero- hay cosas que mejoran, me imagino que habrá estrategias educativas y en Claro, casa claro. que empeoran, o que no le hacen avanzar, y otras que mejoran, que le Por ayudan ejemplo, a... la presión lo distorsiona por completo. Se vuelve más tozudo, más rebelde cuando están en una situación estresante, con lo cual hay que bajar los niveles de estrés. Después, por ejemplo, le cuestan mucho los tránsitos, los cambios de actividad. Estamos hablando de niños más pequeños, ya los adultos, jóvenes adultos, no les pauta tanto las actividades, pero en los que son más pequeños sí, lleva muy mal los cambios. Entonces no se pueden hacer cambios bruscos, hay que ir anticipando que se va a producir un cambio. No siempre se puede prever el cambio, ¿no? Pero bueno, entonces tienes que saber que le va a costar el cambio, porque forma parte ya del problema, ¿no? Entonces, si tú tienes claro en tu cabeza cuáles son los problemas, o por ejemplo, uno muy típico, que no se levanta y tarda muchísimo en vestirse, desayunar y salir, que van siempre corriendo, que llegan tarde al colegio, que tal. Pues como estaban ellos diciendo, es que no saben el orden en el que se tienen que hacer las cosas. Una solución, y que bueno, nosotros con alguna familia lo hemos puesto en práctica y funciona. Eso, una cartulina grande, un póster, con todo diseñado. Te levantas, te quitas el pijama, te vistes, vas a desayunar, el orden en el que lo haga la familia, ¿no? Pero detallado. Y entonces, que cada vez que haga una de esas acciones vaya a ver cuál es la siguiente y haga la siguiente. Es la única forma de que en el camino de la habitación al cuarto de baño no se pierdan haciendo otra cosa cualquiera. ¿Por qué? Porque les surge algo al camino y ahora ya se quedan en el camino, ya no llegan al cuarto de baño, ¿no? Entonces, claro, viene por parte de la familia pues el estrés de que llegamos tarde, y todos los días lo mismo y que no me hace caso. Bueno, este sistema, por ejemplo, funciona con ellos, ¿no? Porque como olvidan el orden, pues entonces, otra cosa, no darle mensajes con más de una orden o dos, si está muy avanzado, ya entrenado, quiero decir, ¿no? Darle una orden, un mensaje con 3 órdenes, despídete de que te las cumpla, porque se va a quedar en el camino y lo va a malinterpretar, de que no te hace caso, de que, por ejemplo, si tú le dices, oye, vete a la cocina y coge el vaso que está en el armario en la segunda estantería. No va a ir jamás. Vamos, te va a decir que sí, pero se va a quedar en el camino porque no sabe exactamente a qué va. Y entonces en el camino va a haber algo que le llame la atención y se va a quedar allí. Entonces, claro, por eso digo lo importante de la gestión que hace la persona adulta, el cuidador, la cuidadora de este esta tema, situación. ¿no? Porque en ese tema que tú comentas, pues probablemente, como no ha ido, se lo ha dicho ya 3 veces y no ha ido por el vaso, luego le regaña y lo que hay es una reacción, claro. ¿no? Y una reacción, bueno, pues como de que injusto es que me trate así, ¿no? Pero sobre todo porque vamos a decir que ellos tienen la mecha corta. Entonces, si la situación ya es explosiva, pues la mecha salta rápido. Ahora, la mecha es corta, pero si no hay situaciones explosivas, pues salta menos.
De todas formas, también es muy importante, que a mí me gustaría decirlo, el tema del establecimiento de límites. O sea, la gente necesita unos límites claros y definidos y unánimes. O sea, lo que no puede ser es que la madre tenga un margen y el padre otro. O sea, aquí es todo un equipo y si no, no funciona. O sea, el límite es aquí y este es el límite. Y siempre es aquí. Porque como le abra, se acabó. O sea, esto es... Pero ese es un tema muy importante porque, claro, con hijos que no tienen problemas ya es un problema que normalmente en la pareja hay dos estilos educativos, porque cada uno venimos de un sistema familiar con unas normas y unas costumbres. Entonces, normalmente suele ser uno más flexible y el otro más estricto, indistintamente. Puede ser el padre o la madre, ¿no? Eso es habitual. Pero ahora, con un caso, con un hijo con problemas, ya esto se dispara. Y entonces hay grandes conflictos dentro de la pareja por la forma de gestionar los problemas. Porque uno piensa que es muy flexible, el otro es muy estricto, no se ponen de acuerdo con lo que le está diciendo y bueno, aquello entonces ya es explosivo 100%. Entonces por eso el que la pareja se ponga de acuerdo en los límites y en criterios unánimes sobre ciertas cuestiones, y eso lleva mucho tiempo. Porque cada miembro de la pareja viene de un sistema familiar con un estilo educativo. Claro, y eso probablemente hay que hablarlo, eso no se puede, hay que ensayarlo, no se puede improvisar, ¿no? Yo creo que hay una cosa que además es uno de los objetivos que tenemos desde las asociaciones de familias y las asociaciones. Necesitamos profesionales que nos ayuden, vamos a ver. Los padres necesitamos que nos den herramientas y que no, lo que está diciendo Marga, o sea, porque no todos los padres podemos. O sea, hay padres que sí pueden, pues porque han leído mucho, tienen más tiempo, pero hay otros padres que no. Entonces, lo que no podemos dejar tampoco es el futuro de estos niños con esta discapacidad, a ver hasta qué punto el propio padre ha sido capaz de autoformarse. Necesitamos urgentemente que haya profesionales, tanto de la salud como de la educación, como también de la parte jurídica, de toda la parte social, que sean expertos, o por lo menos que quieran ser expertos, porque nuestros hijos son difíciles y no todos los profesionales quieren trabajar con hijos. Y necesitamos esas pautas, porque claro, los padres pueden tener un poco de intuición, pero necesitamos un profesional que te esté dando las pautas para saber cómo llevarlo. O sea, es básico. Un poco el objetivo de esta escuela, ¿no? El no tener que, aprender a base de ensayo y errores, ¿no? Que los errores que han pasado familias que ya tienen experiencia y han aprendido determinadas cosas puedan compartirlo con familias que están empezando y tener el apoyo de profesionales expertos que nos ayuden, ¿no? Que vemos mucho con la pareja, hablando de este tema, es la diferente asunción del problema por parte de los dos. O sea, la mayoría de las parejas, el problema es que un miembro de un padre o una madre pues no reconoce el problema. O sea, dice, bueno, si esto... Son cosas del niño. No, una cosa que... Entonces eso hace mucho peor que bien, porque no está, no limita, no pone... Entonces, claro, probablemente haga falta información y un tiempo para llegar, dos personas diferentes, llegar al mismo punto. Por eso ¿no? es que importante, no es inmediato, ¿no? Lo que decía Marga de la terapia de los padres, pues sí, es importante porque en muchos casos nosotros vemos a otros padres que nos llaman y nos piden, pues, que vemos que uno está muy lejos de asumir y de ver cuál es el problema, y es muy difícil trabajar uno solo, es muy difícil. Porque no es uno solo, es uno en contra del otro. Claro, además hay muchas separaciones. O sea, entonces, hay muchas familias que se rompen cuando hay un problema, ya no es que sea tu hijo, cuando hay un problema en la familia, normalmente pues es diferente, puede ser una enfermedad, puede ser un hijo, pero vamos, el camino es, creo que es fundamental el diagnóstico temprano, o sea, saber qué le pasa, porque hasta entonces estás dando vueltas por 1000 sitios y no sabes cómo acometer. Una vez que tú tienes un diagnóstico o un origen de cuál es el problema, pues ya sabes cómo tratarlo, ¿no? Vale. Por tanto, fundamental tener un diagnóstico lo más temprano posible, fundamental aceptarlo, entenderlo y realmente actuar desde esa empatía, ¿no? Como decía Marga, ¿no? De entender que no lo hace no porque no quiere, sino porque no puede, porque tiene una discapacidad y aceptando todo esto,
pues tener límites, no todo vale, y hay que pues también ir bueno, conduciendo, ayudando y dando pautas, ¿no? Pero esto de los límites es difícil, ¿eh? Porque muchas veces me encuentro con la familia que me dice, hombre, entonces que Ancha es Castilla, ¿no? Que el niño haga lo que quiera. No, hombre, no se trata de que haga lo que quiera, ¿no? Pero, ¿por qué no? Pero tampoco restringir tanto o presionar tanto para conseguir cosas que sabemos que no va a conseguir. Que no es fácil, ¿eh? El tema es complejo. Bueno, tendremos que tratarlo en algún seminario específico sobre esta cuestión, ¿no? Cómo educar, cómo influir, cómo marcar límites sin que seamos pues una presión de esas que hace explotar la olla express o la gaseosa, ¿no? No sé si queréis algún comentario más, algo que penséis que no ha quedado suficientemente claro y que podría ser algún mensaje de interés para la gente que nos está escuchando. Pues intentar ponerles objetivos que sean fáciles de cumplir, porque eso les va a subir la autoestima muchísimo. En el colegio, cuando fracasan en todas las tareas que hacen sus compañeros, se hunden. Y ya luego dicen, ¿para qué voy a intentarlo si no voy a llegar? Entonces es muy importante que hagan pequeños logros. Sí. Pequeños logros y que se les refuerce, Sí. que se les... O sea, que vean ellos mismos que son capaces de conseguir Exacto. ciertas cosas. Expectativas realistas para su situación, no para su edad. Claro, Eso es. Es eso que es. con esa edad ya tenía que estar haciendo esto. No. Expectativas realistas para su situación. Eso es. Entonces, si la familia, los profesionales, todo el mundo tiene expectativas realistas, pues efectivamente, como dice Begoña, van a tener pequeños éxitos. Los pequeños éxitos son los que te dan seguridad en ti mismo, los que te aumentan la autoestima. La autoestima no viene porque te diga, ¡ay, qué bien lo haces! Venga, que tú puedes. No, eso no te sirve de nada si tú después no lo consigues. Claro. Lo que tienes es que tener pequeños logros. Sí, aunque sean muy conseguidos. chiquitines. O sea, cosas que para ti son, vamos, que les hace cualquier niño, para ellos a lo mejor es muy importante. Oscar, ¿alguna...? Bueno, probablemente lo que hay que hacer es un elogio de la diferencia, ¿no? Quiero decir, también los hijos que no tienen este problema no cumplen las expectativas de los padres porque las expectativas son irreales. Lo que hay que pretender es que tu hijo sea feliz o tu hija, no que sea aquello que tú quisiste ser o aquello que te esperabas que fuera. Hay que dejarles volar, tienen que ser libres, independientes y felices, y eso habitualmente no pasa porque sean lo que los padres quieren, ¿no? En estos niños igual que en los demás, claro. Muy importante. Yo simplemente quería comentar que una cosa que me parece que funciona es el sentido del humor, que es una cosa un poco olvidada, pero que en nuestra familia somos con un humor especialista. Incluso humor negro funciona a veces, ¿no? Si tu hija o tu hijo está muy enfadado contigo y tú con tu hijo, ¿no? Porque ha hecho algo que a ti te parece gravísimo y a tu hijo le parece una tontería, porque normalmente las discusiones son por esto. ¿Qué tontería, mamá? Y tú dices, madre mía, es que me has hecho esto 500 veces. El buscarle un sentido del humor hace también que esta espiral de repente quien tiene la razón acabe relajando. Entonces sí que es verdad que nosotros por lo menos lo utilizamos y funciona a veces, ¿no? El tomarte las cosas con la discapacidad, por ejemplo, pues no sé, tomar el pelo de alguna vez que te dice una cosa y que, ¡uf, madre mía, qué lista te estás volviendo! Cosas de ese tipo que parecen, hay un poco, ese tipo de cosas que tú veas que normalizas y que, bueno, pues eso, que tienes, sacarle punta humorística, reírse de uno mismo, empezando por nosotros mismos, ¿no? Tú meter la pata y que, ay, hija, sí, es verdad, es que yo soy despistadísima, o yo tengo este problema, o yo me equivoco. Funciona, porque ellos se dan cuenta de que, bueno, que todo el mundo se equivoca, que todo el mundo tiene... Y bueno, es un poco por dar una pista, no sé. Jacinto, ¿alguna idea última? No, o sea, lo que hay que tener es eso, o sea, paciencia, limitar la expectativa, o sea, no tener expectativas, llegará donde tenga que llegar y tendrás que estar con él, si quieres estás con él, si no eres capaz de tener esa comunicación, pues lo irás perdiendo y cuando tengas 18 años, pues lo habrás perdido definitivamente. Entonces, o sea, tener paciencia y tener diálogo. Yo hablo mucho con mi hija, o sea, hablo mucho. Entonces, o sea, es muy importante. Te dice lo que le pasa y tú le dices lo que te pasa a ti. Entonces, eso Sí, es yo muy creo importante. que es importante esto que dice porque a veces ellos como las emociones no las entienden bien, o sea, cuando pasa algo, el decirle, yo que sé, llegan tarde, ¿no? El decirle, mira, es que
te quiero un montón, pero estoy súper preocupada porque como ha llegado tarde, yo estaba inquieta, he estado muy nerviosa, pensaba que te había pasado algo. Es como si yo llego tarde, a ti te preocupa. O sea, en vez de decir tienes que llegar a las 10 y si no llegas a las 10 tienes castigo, si llega tarde es el hacerle ver lo mal que tú te has sentido porque llegaba tarde pensando que le pasaba algo. Y esto cuesta también, pero suelen entenderlo un poco mejor, ¿no? Otra cosa también es lo del equipo. O sea, es muy importante que ellos vean que tú eres de su mismo equipo. O sea, estamos en el mismo bando. O sea, yo no estoy en el bando contrario. Los dos estamos en el mismo equipo, luchamos. O sea, ¿y por qué estamos en el mismo equipo? Porque te queremos. Si no nos importara ni te quisiéramos, Claro. me preocupo porque te quiero. O sea, entonces eso cuando lo entienden es muy bueno porque entienden mucho más, te entienden a ti cuando lo que dice Mercedes, estoy preocupada. Pues sí, te entiende. Me dice, pues verdad, me echas porque en realidad me quieres y entonces... Sí, no ven eso, ¿no? El que dice, no te estoy echando la bronca porque llegues tarde, sino porque me preocupa mucho que te haya pasado algo. Es un poco el matiz. Muy bien, pues no lo dejamos aquí. Este tema tenemos que seguir hablando sobre él, tenemos que seguir trabajando, formándonos y seguiremos abordándolo en la Escuela de Familia. Muchísimas gracias a vosotros 5 por estar aquí y cuento con vosotros y con vosotras para las siguientes actividades. Muchas gracias.